En Colombia se da básicamente la estructura clásica de las formas de privatización, que es privatizar gestión y privatizar fuentes a través de privatizaciones de contaminación y a través de privatizaciones por apropiación. Esa es la combinación de las formas. Y cuando decimos por privatización por contaminación, es porque claramente los proyectos mineros, los proyectos agroindustriales están generando privatización que evitan el acceso de la gente al agua. Entonces se privatiza porque hay una privación del acceso al agua. Y cuando decimos apropiación o privatización por apropiación, tenemos ejemplos bien concretos que además es el modelo colombiano hoy. Represas que se apropian de ríos para generar energía o emporios agroindustriales que se apropian de fuentes de agua para surtir sus formas de producción. Entonces esa es la combinación de las formas de privatización de las que hemos hablado hoy, haciendo claridad en que en Colombia se privatiza la gestión, que es cómo llega el agua a la población, pero también se privatizan las fuentes a través de estos procesos o de estas formas que he señalado, contaminación y apropiación de fuentes. Primera idea que hay que dejar clara es que la locomotora minero-energética es una propuesta del gobierno Santos como motor de la economía colombiana. Ellos hacen una falsa afirmación y es que ellos están creando el sector minero energético como el gran sector de la economía colombiana, cuando Colombia, a partir de la implementación de la política del programa de petróleo, minería y gas del Banco Mundial, desde los años 50 desarrolla este tipo de política. Sin embargo, otra idea importante es que esto no nace con el gobierno Santos, nace en los 8 años de seguridad democrática del proyecto de Uribe Vélez, del presidente Uribe Vélez de 2002 a 2010, donde se desplazan 4 millones de personas en el país, donde se controlan por paramilitares 8 millones de hectáreas del país, de donde desplazan a las comunidades y donde se instauran los principales proyectos minero-energéticos. Entonces la locomotora minero-energética es la concreción de la garantía a la inversión extranjera directa a través de paramilitarismo, militarización de territorios y construcción de leyes del despojo. Ahora, ¿qué implica hoy para Colombia la locomotora minero-energética? Implica que un país que tenía una fuerte vocación agrícola, que tenía un proceso de modernización industrial también, por llamarlo de alguna manera, en la década de los 80-90, queda completamente expuesta a la reprimarización de la economía. Es decir, estamos ahora nuevamente exacerbando nuestra economía desde la explotación de materias primas para sacar minerales que luego nos devuelven transformados. Eso significa, no hay empleo en el país, porque obviamente el aparataje transnacional trae todas sus formas de trabajo que no están asociadas al encadenamiento laboral ni productivo en Colombia, pero sobre todo está generando conflictos internos territoriales en las comunidades, por dos factores. Uno, por la manipulación comunitaria que hacen las empresas transnacionales para territorializar sus proyectos, y otro porque hay comunidades que simplemente tienen que salir de esos territorios para que se hagan represas como la del Quimbo, para que se explote minería como la que hace la Anglo Golachanti o quiere hacer en Cajamarca, que a propósito tiene el mismo nombre de la zona del Perú y es una dimensión de un proyecto de oro gigantesco, donde definitivamente las comunidades o tendrán que salir de sus territorios o tendrán que tener una transformación cultural sin precedentes en la historia de Colombia. ¿Qué otro problema vemos allí? Que el problema, además de que comunidades tengan que salir de sus territorios o que tengan que cambiar culturalmente y con ello la desaparición de las formas ancestrales y tradicionales, los territorios van a quedar hechos un lugar en el que no va a ser posible habitar. Y no va a ser posible habitar principalmente porque son territorios ricos en agua y son territorios donde se produce la mayoría de la comida del país. Entonces el agua y la soberanía alimentaria quedan completamente a merced de la voluntad transnacional. La situación de derechos humanos por la que también se hace la pregunta es una situación difícil, porque sabemos que con las corporaciones viene todo un aparataje militar o en algunos casos vienen grupos de seguridad privada que deben garantizar la participación transnacional en los territorios. Y eso que lleva a escenarios de confrontación, pero sobre todo escenarios de exterminio de comunidades que históricamente han habitado los territorios colombianos.
En primer lugar, nosotros como una organización ambientalista del país saludamos cualquier acercamiento de paz entre los diferentes actores del conflicto colombiano. Nosotros creemos que es estrictamente necesario que haya una paz en Colombia para que las situaciones en las que vivimos cambien trascendentalmente y estructuralmente. Creemos, por otro lado, que la construcción de la paz no debe ser una negociación entre dos agentes armados o una negociación bilateral. Creemos que la construcción de la paz debe ser una construcción hacia la justicia social y ambiental. Y en ese sentido la participación de la sociedad civil, de lo que se ha llamado sociedad civil, lo que nosotros llamamos la participación de los pueblos, debe ser un asunto protagónico en cualquier tipo de negociación. Entonces allí vemos dos cosas diferenciadas. Que el proceso de negociación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno colombiano deben llegar a un término en el que el silenciamiento de los fusiles pueda permitir el paso a otro nivel. Pero obviamente no podemos quedar en que el proceso de negociación de paz, como he dicho, sea un asunto de agentes armados o de dos agentes antagónicos en búsqueda de hegemonías para llenar el significante de la paz. Nosotros creemos que son los pueblos los que han trazado las estrategias de paz históricamente en Colombia a través de sus proyectos de economías propias, a través del cuidado de la naturaleza en los territorios que han construido históricamente y a través de muchas experiencias que pueden rescatarse en el país. Uno de los temores que nos genera en el análisis de la construcción de una paz entre solo dos agentes o de una construcción de la paz que a nuestro juicio también puede estar siendo presionada por el modelo corporativo es precisamente ese, que se selle un acuerdo de paz en el país que permita la garantía de la inversión extranjera directa. Porque sabemos que la seguridad democrática también tenía en el gobierno anterior una visión muy clara de garantía de inversión extranjera directa bajo la excusa, a nuestra manera, excusa de la paz y de la desaparición de las fuerzas insurgentes, sobre todo las FARC. Entonces nos preocupa que hoy, a través del diálogo de paz, también se esté buscando la favorabilidad del modelo corporativo. Es decir, desaparecer la confrontación armada en Colombia, todos queremos que desaparezca, pero no queremos que desaparezca una confrontación para que se instaure otra, que es el modelo corporativo acompañado de todo lo que ya hemos hablado en esta entrevista. Entonces, podríamos decir, para ser muy estrictos con la pregunta, saludamos cualquier acercamiento entre actores armados, creemos que la paz es necesaria en Colombia, pero no necesitamos una paz para garantizar el accionar transnacional y la arquitectura de la impunidad. Necesitamos una paz con inclusión social, con la participación de las organizaciones sociales colombianas y sus movimientos desde diferentes visiones territoriales, cosmovisiones, étnicas y formas de entender nuestro país, que las hay muchas, y ese diálogo de saberes en una relación con el gobierno colombiano, con actores armados, con diferentes agentes que hoy están inmersos en este negocio y problema de la guerra, llegue a la construcción de un proceso permanente de paz con justicia social. Un proceso permanente, no un momento de negociación, porque seguramente la paz no va a ser la firma de un acuerdo. La paz va a ser la construcción de esa justicia social en una permanente interrelación entre la sociedad, las formas de gobierno y la construcción de un país con vida digna.